Sistema respiratorio. El aparato respiratorio está compuesto por vías respiratorias superiores fuera del tórax e inferiores dentro del tórax, pulmones y pulmones. Vías respiratorias superiores se encuentran la cavidad nasal, la faringe, la laringe. En la cavidad nasal es limpia y calienta el aire entrante, epitelio mucus. Se comunica directamente con la faringe. La faringe es común digestivo y respiratorio. Epiglotis, membrana que evita entrada al alimento a los pulmones. Se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La faringe es un tubo muscular entre cavidad nasal y laringe. Se divide en tres partes: nasofaringe, que es respiratoria, zona más craneal, y a ella llega la trompa de Eustaquio, vegetaciones. Orofaringe, zona digestiva respiratoria, detrás de la boca, amigdalitis. Laringofaringe, es respiratoria, zona más caudal. Laringe, parte inferior de la parte superior del sistema respiratorio. La laringe es un órgano triangular cartilaginoso en contacto con la parte craneal de la tráquea. En ella se encuentran las cuerdas vocales. La epiglotis es la membrana responsable de los líquidos y alimentos que no penetran a las vías respiratorias inferiores. Cartílago, tiroides o nuez de Adán. Vías respiratorias inferiores: tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son como cada uvita de todo el racimo que hay en en el bronquiolo, que se forma en el bronquiolo. El bronquiolo pues ya son las ramas y el bronquio pues es como el tronco, por así explicarlo. Tráquea, tubo flexible de 12 centímetros de longitud, formado por 16 o 20 semianillos abiertos, parte posterior. Se extiende desde la naringe hasta la entrada del pulmón. Bronquios, bronquiolos, alveolos. Bronquios, principales y secundarios. Principales, ramificación de la tráquea que entra en cada pulmón. Secundarios, ramificación de bronquios principales en los pulmones. Bronquiolos, ramificación terciaria de los bronquios, de pared más fina. Alveolos. Los bronquiolos se ramifican en conductos microscópicos denominados conductos alveolares, que terminan en sacos alveolares, dentro de los cuales están los alveolos. Pulmones. En caja torácica protegidos por las costillas, recubiertos por membrana doble, pleura. Pleural visceral, más interna. Pleura parietal, más externa. Cavidad pleural. Entre ambas pleuras hay un relleno de líquido pleural para lubricar el contacto entre las pleuras en la respiración. Pulmones. Entre los pulmones está el hilio pulmonar, porque en el que discurren los bronquios antes de entrar a los pulmones. Dentro de la pleura visceral aparecen hendiduras, cisuras, que dividen el pulmón en lóbulos incompletos y en segmentos pulmonares. Los pulmones no son iguales. El corazón, el sistema cardiovascular. El corazón es capaz de generar su propia electricidad. No necesita un medio externo para poder funcionar. Su finalidad es ofrecer oxígeno, nutrientes a la sangre y extraer el CO2, extraer el CO2, y dentro del corazón se divide en dos. Trabajan con sangres diferentes. Corazón, órgano situado entre los pulmones y detrás del esternón. La punta se dirige hacia adelante izquierda y la base hacia detrás y derecha. Actúa como una bomba que impulsa la sangre por todo el organismo, permitiendo que el oxígeno y los nutrientes puedan llegar a los diferentes órganos y tejidos. Una arteria es un vaso sanguíneo fuerte
que conduce la sangre desde el corazón a las diversas partes del organismo, o sea, sale. Y una vena es un vaso más fino que la arteria que conduce la sangre de los tejidos hacia el corazón. Y un capilar son la unión entre las arterias y las venas, siendo muy permeables. Vale. Pericapas del corazón. El pericardio, bolsa de tejido conjuntivo que recubre el corazón en su totalidad. Ayuda a aislar y protegerlo. Se divide en dos: pericardio visceral o epicardio. Está en contacto con el corazón. El pericardio parietal, parte más externa de la cavidad pericárdica. El corazón está formado por 3 capas de dentro a afuera y son el endocardio. El endocardio es la membrana que está en contacto con la sangre, recubriendo las cavidades del corazón, aurículas y ventrículos. El miocardio es el músculo cardíaco, formado por fibras musculares estriadas, con la particularidad de ser involuntario. Es más voluminoso en los ventrículos que en las aurículas. Es un tejido especializado con células fibrosas y está en la parénquima. Y el epicardio es una capa de tejido conjuntivo y grasa que recubre el corazón. Es la parte más externa, y el miocardio es la parte media y el endocardio está ya como en contacto con el corazón. Bueno, y nada, y después está el pericardio, que es como el primero. Y eso. Esas son las capas de las que está formada el corazón, y el pericardio es como lo que recubre el corazón en su totalidad. Bueno. Cavidades cardíacas, aurículas, cavidades del corazón situadas sobre cada uno de los ventrículos que recibe la sangre de las venas. Está la aurícula derecha, que recibe sangre desoxigenada del cuerpo. Después está la aurícula izquierda, recibe la sangre oxigenada desde los pulmones. Ventrículos, cavidades inferiores del corazón que reciben sangre de las aurículas y la bombean gracias a las arterias hacia el resto del cuerpo. Las paredes son más gruesas que las aurículas. El ventrículo derecho recibe la sangre no oxigenada de la aurícula derecha. El ventrículo izquierdo, porción del corazón con mayor cantidad de tejido muscular, y es quien impulsa la sangre a todo el cuerpo. Septum, tabique que separa el corazón en 2 mitades funcionales. Tabique interauricular, separa entre sí ambas aurículas, formado por 2 segmentos que se unen durante el embarazo. Tabique interventricular, que separa entre sí 2 ventrículos. Bueno. Arterias y venas del corazón. Arterias aorta y pulmonar. La aorta, arteria principal que transporta la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia el resto del corazón. Pulmonar, transporta la sangre desoxigenada del ventrículo derecho a los pulmones. Venas, cava y pulmonar. Vena cava, recoge la sangre desoxigenada del cuerpo y la lleva a la aurícula derecha. La vena cava superior recoge la sangre de cabeza, cuello, brazos y tórax y la inferior de las piernas, pies y órganos del abdomen y pelvis. Vena pulmonar, llevan la sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda. Bueno, la vena cava superior, aurícula derecha, válvula tricúspide, válvula pulmonar, ventrículo derecho son la parte derecha del organismo. Y la aorta, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula aórtica, ventrículo izquierdo, venas pulmonares derechas e izquierdas son la parte izquierda, aunque las venas pulmonares son derechas.
Y en la derecha la circulación es menor y está sucia, la sangre, por así decirlo. Es como la sangre sucia, la que contiene el CO2, sí. En cambio, en la izquierda es la circulación mayor y la limpia, que tiene que limpiar y dar nutrientes, oxígeno y dar nutrientes a la parte izquierda también y a todo el cuerpo. O sea, izquierda, parte limpia, derecha, parte sucia. Válvulas auriculares son: entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide, que está formado por un anillo fibroso del orificio auroventricular. A este anillo se fijan 3 válvulas, supongo, que se abren y cierran dejando no pasar la sangre. Los músculos papilares se unen en valvas por cuerdas tendinosas que provocan el cierre de la válvula al contraerse. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentran en la válvula mitral y funcionan igual que la tricúspide, pero tienen solo 2 válvulas. Las válvulas semilunares son: válvula aórtica, controla la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta que distribuye la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Válvula pulmonar, regula la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar para que se oxigene a través de los pulmones. Sistema de conducción. El sistema de conducción eléctrica del corazón está formado por nódulo sinoauricular, nódulo auroventricular, haz de His y fibras de Purkinje. El nódulo sinoauricular o marcapasos genera de manera automática el potencial de acción y se encuentra en la aurícula derecha. El nódulo auroventricular recibe el impulso del nódulo sinoauricular y lo transmite al haz de His. En caso de que fallara el nódulo sinoauricular, este nódulo generará un impulso eléctrico que provocará un latido más débil. La aurícula ventricular, frena el impulso para coordinar el latido. Sistema de conducción. Haz de His es la estructura por la que transmite la excitación de las aurículas a los ventrículos. Fibras de Purkinje se localizan en las paredes ventriculares y conducen el impulso eléctrico ocasionado por su contracción coordinada. Cada latido se divide en 2 fases. Sístole, propulsa la sangre hacia la periferia. Diástole, su objetivo es llenar el ventrículo. Sístole, el impulso pasa desde el nódulo sinoauricular hasta las fibras de Purkinje, provocando la despolarización del ventrículo y el inicio de la contracción. 2. Aumento de la presión ventricular. Cierra las válvulas auroventriculares. 3. Todas las válvulas están cerradas. 4. Cuando la presión ventricular supera las arterias, se abren las válvulas semilunares para expulsar la sangre. Cada latido se divide en 2 fases. Sístole, propulsa la sangre hacia la periferia. Diástole, su objetivo es llenar el ventrículo. Diástole, la presión arterial es mayor a la ventricular. Cierre de válvulas semilunares. Todas las válvulas están cerradas. Relajación cardíaca hasta el siguiente ciclo de despolarización. Y los ruidos cardíacos se deben a los cierres de las válvulas de los ventrículos o de las arterias. El ruido 1 más profundo y largo que el segundo y corresponde al cierre de las válvulas auroventriculares, y el ruido 2 es el resultado del cierre de las válvulas semilunares. Vascularización del corazón. De la aorta ascendente salen 2 ramas que son las arterias coronarias, de derecha a izquierda, que se ocupan de la irrigación del corazón. Está la arteria coronaria derecha, que va por el surco AB derecho, rodeando al corazón hacia la cara posterior. Arteria coronaria izquierda se divide en arteria interventricular anterior, arteria circunfleja izquierda, que da la vuelta alrededor del corazón hacia la cara posterior para unirse con la arteria coronaria derecha.
Cuando se obstruyen estas arterias puede tener lugar un infarto miocardio, ya que el corazón no recibe sangre oxigenada, provocando que se necrose el tejido y deje de funcionar. Otra patología menos grave es la angina de pecho, ocasionada por una obstrucción momentánea. Aorta descendente, su trayecto es desde el callado aórtico hasta el diafragma y se divide en ramas bronquiales, ramas esofágicas, ramas intercostales. Aorta abdominal. Irriga los órganos abdominales superiores mediante 3 arterias principales. Tronco celíaco, que está formado por arteria hepática gástrica izquierda y esplénica, y arteria mesentérica superior. Circulación sanguínea venosa. La sangre desoxigenada regresa al corazón por la vena cava superior e inferior, desembocando en la aurícula derecha. La sangre no pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y se dirige a la arteria pulmonar para oxigenarse y volver a la aurícula izquierda. A través de la vena pulmonar pasa al ventrículo izquierdo y sale a la aorta, repitiendo este ciclo de nuevo. La vena cava superior es la encargada de recoger la sangre de la cabeza, cuello y extremidades superior. Las venas del miembro superior se unen dando origen a la subclavia. Esta se une con la yugular interna dando origen a la vena brachiocefalia y ambas brachiocefalias dan lugar a la vena cava superior, que la vena cava inferior recoge la sangre del tórax, abdomen y extremidad inferior. El corazón está lleno de sangre sucia, bombea y circulación limpia. Bueno. En la aurícula izquierda, circulación mayor o sistemática. La sangre arterial pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, saliendo del mismo por la arteria aorta, que se ramifica y distribuye la sangre por los distintos órganos del cuerpo. A través de los capilares se produce el intercambio con las células, cediéndolas al oxígeno y sustancias nutritivas y recogiendo el dióxido de carbono producido en la respiración celular y materiales de desecho, resultado del metabolismo celular. Patologías cardíacas: infarto agudo de miocardio, angina de pecho, arritmias, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial. El infarto agudo miocardio es la obstrucción completa del flujo de sangre en una parte del corazón, causando isquemia o necrosis del miocardio, muerte celular y por lo tanto fallo cardíaco. Factores de riesgo: hipertensión, tabaco, sedentarismo, diabetes y sobrepeso. Bueno, el LDL es el malo y el HDL es el bueno. Las grasas saturadas salen de los triglicéridos y las insaturadas pues es el cerdo bueno, pescado azul. Una angina de pecho puede ser asintomático o sintomática. Es una obstrucción incompleta del flujo de sangre en una parte del corazón. La angina de pecho puede ser por esfuerzo en reposo, inestable y mixta. La clínica del IAM y la angina de pecho cursan con dolor en el tórax, dolor irradiado en mandíbula, brazo izquierdo, sudoración, vómitos, etc. Paso previo al infarto. Arritmias ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos del corazón no funcionan adecuadamente. Bradicardia, ritmo más lento de lo normal, menos 60 latidos por minuto en reposo. Taquicardia, ritmo acelerado del corazón, más de 100 latidos por minuto en reposo. Fibrilación o contracción o temblor incontrolable de fibras musculares. Fibrilación auricular y ventricular, que es la fibrilación es la contracción o temblor incontrolable de fibras musculares. Fibrilación auricular. Las aurículas laten de forma caótica y no sincronizadas con los ventrículos, lo más habitual, y no suponen un riesgo para la vida. En cambio, la fibrilación ventricular es la alteración en el ritmo de contracción de los ventrículos,
con un déficit de bombeo sanguíneo y por tanto muerte del paciente. Insuficiencia cardíaca. El corazón es incapaz de enviar adecuadamente la sangre al resto del organismo. Puede estar provocado por múltiples patologías como la IAM, hipertensión, alteraciones vasculares, etc. El mecanismo de compensación es aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, aumento tamaño del corazón, aumento grosor miocardio. Es una enfermedad asintomática, pero cuando se agrava aparecen síntomas entre los que se destaca la disnea y los edemas. Hipertensión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos y que tiene relación con la fuerza con la que el corazón bombea la sangre y la rigidez de las arterias. Es una de las enfermedades más frecuentes de nuestra sociedad. Suele pasar desapercibida durante mucho tiempo y cuando aparecen síntomas, estos se muestran porque algún órgano se ha afectado. Hipertensión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos y que tiene relación con la fuerza con la que el corazón bombea la sangre y la rigidez de las arterias. Arteriosclerosis aparece cuando se forma una placa en las paredes de las arterias de colesterol, grasa, plaquetas y otras sustancias que obstruye total o parcialmente el paso de la sangre a través de una arteria. Provoca la disminución de luz vascular y por tanto una alteración del flujo sanguíneo. Tiene mucha relación con los hábitos de vida y en especial los alimenticios. Está íntimamente relacionada con las patologías coronarias. Trombosis. Obstrucción sintomática de un vaso debido a la placa de aterosclerosis. Es asintomática. Puede ser total o parcial. La aterosclerosis se denotan los síntomas. Síntomas: hinchazón y sensación de tensión, dolor punzante y opresivo, enrojecimiento o coloración azulada. Una embolia: cuando un trombo se suelta del vaso donde se forma y llega a otro de menos calibre, el cual suele obstruir provocando una isquemia a partir de esa zona. La embolia se producirá siempre en la arteria, pues el calibre de estas disminuye conforme va ramificando. Y bueno, la embolia cerebral es como un ictus.